¿De qué nos habla? Sobre las tormentas solares, sobre la radiación que genera las tormentas que emana el sol. Ya, excelente. Ahora, ¿ustedes sabían qué eran las tormentas solares? ¿Solares? ¿Sabían que podían generar esta radiación que nos afecta a veces? Sí, sí, yo sí. Bueno, ¿Sí? ¿Ya? ¿Había alguien que no supiera del tema? ¿Que se enteró por este pequeño texto? Bueno, las tormentas solares, ya Angie no sabía. ¿Te quedó claro qué son? Así como que, más o menos diciendo, oye, ya puedo saber qué son las tormentas solares. Ya, excelente. Bueno, este es un texto divulgativo, bastante pequeño, es súper cortito, ya se lee en nada, y es un tema que a lo mejor podías no tener idea de qué era, y leyendo este pequeño texto, no vamos a ser expertos en tormentas solares, pero ya al menos tenemos una pequeña idea de qué tratan estas tormentas solares, por qué pueden ser perjudiciales, no tanto, un poco perjudiciales con nuestros aparatos tecnológicos, incluso sabemos cada cuántos años más o menos van ocurriendo, ¿ya? Así que esa es la idea de un texto divulgativo, un texto que podemos leer cortito sobre cualquier materia y quedar más o menos claros en el tema. Ahora que ya vimos que el texto divulgativo es fácil de entender, que puede tratar temas bastante complejos de una forma simple, que tiene todos estos ejemplos y que se hace para que todos puedan comprenderlo de forma fácil, vamos a ver los textos especializados. Estos, digamos que son todo lo contrario. El texto especializado contiene un vocabulario un poquito, bueno, bastante más específico, ¿ya? Una terminología mucho más específica de una determinada rama del conocimiento. Es así como los distintos tipos de texto especializados van variando de uno a otro. Y para poder comprenderlo, hay que tener bastantes conocimientos previos en la materia tratada, ¿ya? No cualquier persona puede entender un texto especializado. Y, por ejemplo, hay que ser alguien que sepa mucho en la materia para entenderlo. Aunque un cirujano sea cirujano y sepa mucho de medicina, si toma un texto especializado de ingeniería, es probable que no entienda nada de lo que está leyendo o de lo que está viendo. ¿Por qué? Porque es un texto especializado de ingeniería. Nosotros queremos uno de medicina para ese tipo. El texto especializado tiene ciertas características también como lo tiene el divulgativo. Estas características son que sí va a tener una intención comunicativa, o sea, va a tener la intención de informar al público también, como el otro. Recordemos, todos los textos expositivos quieren informar a la gente, pero aquí cambia el público al que están dirigidos. Esto es sobre un tema súper concreto, sobre avances científicos, sobre cosas que se han hecho en el terreno de la física cuántica, por ejemplo. Por lo tanto, el vocabulario que se va a estar usando es un vocabulario muy específico. Tiene palabras muy propias de cada una de estas materias. Tienes términos matemáticos, expresiones matemáticas complejas, conceptos que se refieren a la ciencia, nombres de microorganismos, tal vez de partes celulares. Eh, Va a tener todo eso sin explicar qué. ¿Por qué no explica? ¿Por qué este no explica y el otro sí? Porque el otro asume que las personas que lo están leyendo quieren aprender sobre el tema y no saben mucho. Este se asume que las personas que lo están leyendo ya saben bastante del tema. Esta revista científica, por ejemplo, que está acá, habla sobre la respuesta social y sanitaria de la ola de frío en el Perú. Una aproximación desde la sistematización para la gestión de salud. O sea, ya no es simplemente que nos van a explicar la ola de frío, sino que la van a hablar desde la gestión de salud de forma sistematizada. No a cualquiera le va a servir eso, ¿ya? Además, esto
trae cosas en inglés. Dice, The Airway Breathing and Orthodontics, ¿ya? Un texto en inglés. ¿Qué más? Malondialdehído y óxido nítrico en sujetos hipertensos a mediana altura. Ya. Ahí empezamos a decir, oye, ya, pero esta revista, ¿qué tiene? O sea, tiene malondialdehído y óxido nítrico en sujetos hipertensos a mediana altura. ¿Quién logró entender de qué va a tratar ese pequeño artículo? ¿No es cierto? Ya el título es complejo. Leyendo el título decimos, ah, esto no es para mí. Esto es un texto especializado. Puede que haya un médico, puede que haya un científico que diga, uy, la investigación que estaba esperando sobre el óxido nítrico, voy a leerla. Nosotros, como no somos científicos, como no tenemos idea de qué está tratando, lo vamos a dejar ahí porque es un texto especializado. También quiere enseñar, también quiere mostrar cosas, también quiere expresar, pero lo quiere hacer a personas más específicas. También va a usar gráficos, también va a usar símbolos, pero son gráficos y símbolos para explicaciones complejas. No es como el otro, ya no piensen que los símbolos y los gráficos que tiene un texto especializado son como el pescadito del profesor Massa. Nada más equivocado, ¿ya? Aquí vamos a ver tal vez gráficos complejos matemáticos, cálculos físicos de cómo se mueve la materia, ya cosas súper complicadas que la mayoría de nosotros no vamos a lograr entender ni descifrar. Va a parecer que estamos leyendo chino cuando agarramos un texto especializado. Y también va a tener la objetividad. Esto sí que se mantiene, ¿ya? Esto es como la única semejanza que va a tener un divulgativo de un especializado, es que ambos son objetivos. Generalmente se trata de textos donde las opiniones personales de los autores no tienen cabida. Tanto en este como en el divulgativo no nos importa lo que piensa el autor, nos importa la materia que nos están pasando. Refieren a experimentos realizados, o sea, yo quiero saber los datos de los experimentos, quiero saber todo lo que me estás presentando con datos específicos, no estoy ni ahí de la opinión que tiene el científico sobre lo que me está mostrando. Ahora, dentro de estos textos también hay una clasificación, y esta clasificación va de los más complejos hasta uno que son medianamente difíciles, podríamos decir. Tenemos los textos altamente especializados. ¿A qué me refiero con un texto altamente especializado? Son esos que se hacen en ciencias teóricas fundamentales, donde entra la biogenética, la física nuclear, la matemática pura. Son textos que los hacen especialistas, pero muy especialistas y están hechos para otros especialistas, ¿ya? Estos tipos que son científicos que saben mucho, escriben estos textos pensando en otros científicos que también saben mucho. Luego vienen textos especializados muy elevados. Y estos son producidos en las ciencias experimentales. Se hacen elaborados por científicos, por técnicos, para científicos y para técnicos. Tal cual el otro, también está pensado en personas que saben mucho de la materia, pero ya no son como ultra genios. Luego vienen los textos especializados elevados, que estos tienen un lenguaje más natural, una terminología no tan específica, que podríamos decir que está hecho más para personas que vienen recién saliendo de una especialidad. Un texto especializado elevado sería para un cirujano, sería para un médico tal vez que se está encargando de ver sobre el tema de las vacunas, ya algo bastante avanzado, pero de alguien que sepa del tema. Y los de menor nivel, estos ya están pensados para trabajadores, para científicos, trabajadores industriales, para profesores, ya para maestros. Un texto especializado de menor nivel, si bien se requiere saber bastante del tema, cualquiera que tenga un conocimiento elevado va a poder entender. Ahora tengo un pequeño ejemplo de un texto especializado de matemáticas. ¿Qué es lo que dice este texto especializado de matemáticas? Dice,
En la terminología matemática moderna, podemos referirnos al infinito potencial de Aristóteles si usamos una unidad de medida U y hacemos uso de la propiedad arquimediana para indicar que cualquier cantidad m positiva es posible encontrar un número natural k, de manera que al superponer k veces la unidad U, se tiene que KU es mayor o igual a M. De esta forma, al tomar valores M cada vez mayores, es posible crear un proceso que tiende al infinito. Otra manera de ver el infinito potencial es considerar la unidad U representada como un segmento de recta. Considerar el proceso de división en el punto medio para obtener una cantidad infinita de segmentos contenida en la unidad una vez se continúa indefinidamente el proceso de división. Esta fue la que produjo la paradoja de Zenón. Ahora, ¿quién entendió eso? Creo que el tío Francisco lo entendió. Él lo va a explicar, ¿no? Para nada, dijo el tío Francisco. Supongo que nadie logró entender esto que está acá. A lo mejor si llamáramos al profesor Miguel nos podría explicar un poco de lo que dice, pero la mayoría de nosotros, si no tenemos idea de matemáticas, que venga el profe Miguel, dice así. Si no tenemos idea de matemáticas, vamos a quedar súper colgados con un texto así. Esto es un texto especializado. ¿Por qué? Tenemos que saber qué es el potencial de Aristóteles primero para poder entenderlo. Y ahí hay un conocimiento extra que debemos tener. Algo entendí, dice Janet. Algo por ahí puede salir. Tenemos que saber, como yo dije, qué es el potencial de Aristóteles primero para poder empezar a entender esto. Luego, debemos entender la propiedad arquimediana también para poder seguir aprendiendo de esto. Saber qué es un infinito potencial, qué es un número natural. Hay un montón de cosas que debemos saber antes de empezar a tratar de comprender este texto. Por eso es un texto especializado. El texto expositivo en general ya definimos divulgativo, ya definimos especializado, volvemos al texto expositivo como un general, ¿ya? Esto de aquí les sigue sirviendo para su pregunta esencial a todos los que no la han hecho. Siempre va a tener oraciones explicativas, chicos. Cualquier texto expositivo tiene oraciones que trate de explicar algunas cosas, a menos que sea un especializado más específico. Todos tratan de tener oraciones explicativas que nos ayuden a nosotros a entender. Tiene un vocabulario claro y un vocabulario específico. Incluso ese especializado que es súper específico tiene un vocabulario claro. Está pensado para que una persona que sabe mucho lo entienda, pero debe ser claro de todas formas. Predomina el tiempo presente, predomina el modo indicativo, ¿ya? Se dice, encontramos 25 nuevas especies de tiburones, ¿ya? Presente indicativo. Considera el tipo de receptor y la situación comunicativa para la elección de tecnicismo. Y aquí hay algo súper importante, chicos, que hay que destacar. El receptor en el texto expositivo es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Por qué? ¿Quién es el receptor de un texto? Todas las personas que sepan leer. Ya, a todos los que sepan leer o que están recibiendo ese texto, que van a recibir esa información. Por lo tanto, cuando usted esté haciendo su tarea, su pregunta esencial, o cuando usted esté generando un texto expositivo, antes de hacerlo tiene que pensar, oye, ¿para quién va este texto? ¿Quién lo va a leer? ¿O a quién le voy a estar explicando esto? ¿Se lo voy a estar explicando a unos niñitos de 10 años? ¿Se lo voy a explicar a jóvenes? ¿Se lo voy a explicar a adultos? ¿Quiénes son mis receptores? Y dependiendo de quién sea el receptor, usted adapta el texto para esas personas, ¿ya? Si le estamos hablando a niños, obviamente tenemos que dar ejemplos que servirían para los niños. Si estamos hablando con adultos, podemos dar otro tipo de ejemplos. Podemos usar elementos icónicos, que son todas estas imágenes que sirven mucho para que la gente se fije en lo que estamos expresando, y siempre va a estar la descripción como un recurso, aquí un recurso importante, describir algo. Ahora, un texto expositivo, aquí hay una pequeña pregunta. Un texto expositivo
busca un efecto en el receptor. ¿Cuál es ese efecto? Aprendizaje de algo nuevo. Ya, entonces, O sea, aprendizaje, conocimiento sobre un tema que no maneja o que maneja poco. ya. Ahora, Emanuel dice la B, presentar información acerca de algún contenido particular. Ya. ¿Y quién Sí, más sería tiene? la B. La B, ¿cierto? Muy bien. La A está por ahí y como que también tienta a decir la A, ¿cierto? Dice aumentar la información con respecto a algún tema específico. Cuando tú haces un texto expositivo, si bien es bueno aumentar la información de la gente, tú lo haces para presentar información de un tema X, ¿ya? Tú dices, yo voy a hablar el día de hoy de la nutrición, o voy a hablar sobre lo bueno que es cantar. Tú no piensas, yo voy a hablar sobre lo bueno que es cantar para enseñarle a Juanito Pérez que es cantar. No, tú lo haces porque quieres hablar de lo bueno que es cantar. Tú quieres presentar la información que tienes acerca de ese contenido. Sí, debes pensar hacia quién va, debes pensar que te entiendan, debes pensar que las personas pueden llegar a aprender con eso, pero también puede haber alguien que lo lea y diga, no, no estoy de acuerdo con tu texto y no aprenda nada. Ya la finalidad del texto expositivo, como dijeron, es la B, presentar información. Tú lo haces para mostrar información. Ahora, hay otra pregunta. ¿Qué relación creen ustedes que hay entre emisor y receptor en el texto expositivo? Dime, Christopher. Pues lo que estaría en común en su relación es que ambos reciben el mensaje, creo yo. No, porque, o sea, el emisor envía el mensaje y el receptor la recibe. Aquí Emanuel y Janet dicen la B. Relación asimétrica porque el emisor sabe más que el receptor. Correcto. ¿Qué quiere decir asimétrico? Algo simétrico es algo que es igual, por un lado y por el otro. Algo asimétrico es algo que es distinto. Entonces, esta relación es distinta porque quien está escribiendo esto, quien está dando su mensaje, asume que sabe más que el resto. Él sabe más sobre un tema, ¿ya? Cualquier persona que está dando una exposición la está dando porque sabe más sobre un tema que otra persona y quiere dar a conocer todo lo que sabe. Ahora, para explicar el emisor, como ya dijimos, debe tener en cuenta dos aspectos esenciales y esto les va a servir para hacer su pregunta esencial. Primero, la naturaleza de la información. ¿Qué tipo de información vamos a dar? Esa es una pregunta que te tienes que hacer como emisor. Y la segunda pregunta que te tienes que hacer como emisor es ¿a quién va dirigido este mensaje? ¿A quién va dirigida esta información? Ahora, si tú quieres dar la información sobre, digamos, usemos el ejemplo del profe Massa, sobre la creación del mundo, la creación de los planetas. Es una información de los astros, ¿cierto? Del universo. Es una información importante. El profe Massa dijo ya, ¿y a quién va dirigido? A niños. Entonces lo podemos hacer divertido, lo podemos hacer con este pececito que nos pregunta. Se puede hacer. ¿Qué tipo de información es? Digamos que debes comunicar el fallecimiento de alguien a una persona, ahí cambia la forma de entregar esa información, ¿cierto? Nosotros no entregamos la información de la misma forma si es algo tan grave como un fallecimiento o alguien sufrió un accidente, o si queremos simplemente entregar la información de que adoptamos un perrito. Cambia mucho la forma en la que entregamos. Por eso es una pregunta tan importante que hay que hacerse. Y la otra lo mismo, ¿a quién va dirigido? ¿Le vamos a decir esto a un adulto? Ya que un familiar sufre un accidente, decirlo a un adulto es muy diferente a decírselo a un niño. ¿Ya? Por eso también tenemos que pensar siempre en el receptor. Algunas Yo, cosas, yo creo que
Más que yo creo que, bueno, no sé si estoy bien. Más que delimitarlo como a quién va dirigido, también podría ser hasta dónde quiero que llegue mi mensaje, porque puede entenderlo una persona adulta, pero también lo puede entender un niño, porque por ejemplo el del doctor Maza, el del profe, Ujú. eh, el- esos videos, bueno, como el que pasó ayer, pueden verlo personas también que son adultas y que no saben mucho del tema y se pueden instruir y aprender más cosas y no precisamente son niños, sino también puede llegar hasta los niños y que también los niños y adultos lo pueden entender. Ya, sí, pero piensa que esto es como los juegos de mesa o cualquier cosa en la vida. Tú lo diriges hacia un público específico. Iba dirigido específicamente hacia los niños. Obviamente, al ser algo tan simplificado como es para los niños, los adultos vamos a poder entenderlo también. Pero eso es algo secundario. Que entiendan los adultos es secundario. ¿A quién quiere específicamente llegar el profe Massa? A los niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque el profe Massa, cuando piensa en hacer algo para adultos, tiene un libro que es para adultos, que también está simplificado, también es divulgativo, pero eh, no tiene dibujos, por ejemplo, no tiene tantos ejemplos y tiene material un poquito más complejo. Eso lo va a entender un adulto hacia arriba, pero no un niño. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro público, tenemos que pensar que va de él hacia arriba. Por eso yo le digo que es como los juegos. Hay juguetes que dicen, oye, esto es apto para niños de 3 años al infinito, ¿ya? Hay otros que son aptos para niños de 1 mes al infinito. Esto es apto para niños de 16 años al infinito. Pero para hacer ese al infinito, la empresa pensó a quién va a ir dirigido este juguete y cumplió todas las normas que debía cumplir para llegar a esos niños de 3 años o esos niños de 16 años, ¿ya? Que de ahí se puede usar desde ahí en adelante es secundario. Por eso el que importa realmente es a quién tú apuntas, ¿ya? No puedes apuntar tan general porque obviamente muchos adultos van a decir, ay, qué aburrido esto, tiene un montón de monos, yo no quiero aprender así de los planetas. Pero los niños van a estar súper felices. Emanuel dice, apto de niños de 5 a 99 años. Sí, eso sale en las cajas de Lego o en algunos juguetes. ¿Por qué? Porque apuntan a los niños de 5 años. Pero ya, obviamente, cualquiera más grande que 5 años también va a poder jugar en eso. Ahora, como ya les dije, hay cosas que las explicamos con bromas y otras de una forma mucho más seria. No es lo mismo hablar de una máquina que hablar de nuestros sentimientos o hablar de nuestras emociones. Por lo tanto, no hay que olvidar que además de que es muy útil el lenguaje coloquial, en algunas ocasiones, en otras, tenemos que usar terminología más técnica, ¿ya? Para escribir un texto que expresa nuestros sentimientos, o sea, para escribir un texto que habla de la canción o de lo bueno que es cantar, se puede usar un lenguaje más coloquial, se puede hablar de una forma más común y todos van a entender. Para explicar tal vez la forma en que trabajan los motores, hay que usar algo de terminología más técnica para que se logre enviar ese mensaje porque es necesario. Por eso tenemos que pensar siempre, oye, ¿a quién va dirigido esto? ¿Quién es nuestro emisor? ¿Cuál es la relación que vamos a tener entre un emisor y un receptor? ¿Cómo nos vamos a llevar? ¿Qué le tengo que comunicar? Y aquí es donde nosotros nos planteamos lo siguiente. Nos planteamos estas características generales. Primero, que el emisor tiene mayor conocimiento que el receptor. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? El que emite el mensaje sabe más que el que lo recibe. Eso es necesario para que se produzca este texto expositivo, para que se logre este aprendizaje, para que se logre esta transformación de conocimiento. El emisor va a adaptar su discurso a la edad, a los intereses, al conocimiento de los receptores. Lo que yo les decía, el emisor piensa, ¿esto a quién va dirigido? ¿A niños? ¿A adultos? ¿A jóvenes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si alguien está pasando el mismo texto en tercero básico y en cuarto medio, obviamente
Los de cuarto medio van a decir, profe, ¿por qué me está dando ejemplos de la Caperucita Roja? Profe, ¿por qué me está hablando de la Peppa Pig? ¿Ya? A lo mejor al niño tercero básico sirve, pero para los jóvenes de cuarto medio, eso queda de lado. Por eso siempre hay que pensar en el receptor. ¿Ah? Sí, En el caso también me rompí. y me reí. Angie, se te activó el micrófono. No me reí de eso. No sabía si te reíste. Porque yo también lo hubiera hecho. Angie, ahí está. Gracias, Francisco. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de este texto es informar al receptor sobre algún tema, es entregar este conocimiento, lograr la comprensión de un tema por parte del receptor. Nosotros queremos que estas personas entiendan. Yo quiero que ustedes logren tomar este conocimiento que les estoy pasando. La persona que está escribiendo este texto quiere que quien lo lee lo logre entender y logre aprender. Hay temas súper variados, ¿ya? Se puede hablar de todo en un texto expositivo, pero de todo. Y la complejidad, obviamente, puede variar, como ya les dije. El efecto que va a tratar de generar en el receptor es incrementar el nivel de conocimiento. Eso busca. Yo les hago esta clase, ¿por qué? Porque quiero que ustedes logren aprender algo, que logren aprender esta materia, logren generar su pregunta esencial con lo que están aprendiendo en esta clase. Todos los profesores hacen la clase pensando en que ustedes van a lograr aumentar sus conocimientos y van a lograr responder las preguntas esenciales o las pruebas que se vengan. ¿Ya? También hay que pensar en la naturaleza del mensaje. Como ya les dije, hay que tener en cuenta el índole. ¿Es un mensaje científico? ¿Es económico? ¿Es literario? ¿Tiene un vocabulario pertinente? ¿No puede usar bromas? ¿No puede usar bromas? Es lo mismo que les decía, no es lo mismo hablar sobre un funeral que hablar sobre que alguien se gana un premio. Hay que tener mucho ojo con lo que se dice y cómo se dice. ¿Ya? Y te lo vamos a pasar. El receptor, yo les dije que es alguien muy importante aquí, de hecho es lo más importante en un texto expositivo, además de ser objetivo, hay que pensar en el receptor, es extremadamente importante. Para cumplir un texto expositivo, su función de informar, para poder funcionar bien, hay que pensar siempre en el receptor, es muy importante. Así que usted debe adaptar el discurso pensando en ese receptor, como yo les decía. Si nuestro receptor es un niño de tercero básico, cambiamos el discurso para él. Si es un estudiante de cuarto medio, también cambiamos el discurso para él. Si es un economista, si es un académico, si le estoy hablando a otro docente, a otro profesor, podemos ir cambiando el discurso dependiendo de nuestro receptor. Es diferente hablar de literatura ante un grupo de estudiantes, es diferente hacerlo frente a un taller literario y es diferente hacerlo frente a escritores o a profesores de literatura. El tema va a ir cambiando. Por ejemplo, si lo tomamos en cosas más comunes, cuando usted habla de fútbol con sus amigos que saben de fútbol, se puede hablar de cosas muy diferentes. Pueden hablar de jugadores, pueden hablar de formaciones, pueden hablar de que, no sé, en tal partido fue un error haber puesto a este jugador, que uno debería jugar en defensa, que el otro en ataque. ¿No está Luna? ¿Ya? Cuando hablamos con personas que saben del tema, nuestro tema cambia. Cuando hablamos con alguien que no tiene idea de fútbol, es difícil llegar a esos temas. Lo mismo si estamos hablando de autos, si estamos hablando de motos, cuando hablamos con gente que sabe del tema, va cambiando nuestra forma de explicarlo. Hoy es el día de activar el micrófono por accidente, dice Francisco. Sí, pero no ha pasado nada trágico. Sí, sorry, es que quería hablar, pero no sé, lo dejé activado y no lo desactivé. Y que, bueno, aprovechando, lo que quería decir es que, por ejemplo, sería como las conferencias vendrían siendo como la puesta en marcha de los textos expositivos, ¿no? Porque, por ejemplo, en las conferencias hablan, exponen como como un tema específico y lo explican y como para que las personas lo entiendan. Claro. Las conferencias también van cambiando. Por ejemplo, se pueden hacer conferencias. Lo que yo les decía
el día de ayer sobre la nueva Constitución, cuando se hizo todo el tema de la Constitución. Se hacían conferencias hablando de la Constitución, pero lo hacían abogados para gente común y corriente que no tenía idea. Ahí se hacía, obviamente, pensando en el receptor. Oye, esta gente que no tiene idea de la Constitución, les voy a explicar yo paso a paso. Cuando un abogado constitucionalista está hablando o está haciendo una conferencia hacia otros abogados constitucionalistas, cambia todo el tema, aunque esté hablando de la Constitución, va a cambiar la forma en la que lo plantea. Pero sí, dar esas conferencias son textos expositivos, obviamente están de forma oral, pero vienen de ahí, vienen del texto expositivo, vienen de la exposición. ¿Bien? Ahora, estos 10 minutos que quedan, chicos, les dejo nuevamente aquí la pregunta esencial. Les digo, escojan un tema, escojan algo que les guste, algo que les apasione y hablen de eso. Expongan su materia, hagan que alguien aprenda sobre su tema, ¿ya? Explíquense lo mejor que puedan. ¿Ya? Ahí llegó Manuel.